A veces la vida tiene que pararle el corazón a un hombre para que entienda por fin lo que significa estar vivo de verdad. Un empresario acostumbrado a controlar todo descubre que no controla nada cuando se topa de frente con su propia fragilidad. Y entonces, en el lugar más improbable del mundo, encuentra exactamente lo que nunca supo que estaba buscando. Antes de comenzar este viaje emocional, suscríbete al canal para recibir nuevos videos todos los días. Déjanos aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta narrativa. Y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir trayendo siempre historias nuevas que tocan hondo el corazón. El sol de la tarde golpeaba con fuerza las piedras irregulares de la terracería cuando el carro rentado de Ricardo Montemayor dobló la última curva antes de la entrada de la hacienda. Él había salido del hospital 3 días antes con una carpeta llena de recetas, un monitor cardíaco en la muñeca y una lista de restricciones que volvía su vida habitual completamente irreconocible. Sin juntas, sin celular por más de 30 minutos seguidos, sin café de olla en exceso, sin estrés. El doctor Ernesto Robles había sido directo al grano, como siempre era, sin rodeos ni diplomacia innecesaria. 2 meses de reposo absoluto o la próxima visita a urgencias no tendría el mismo final feliz. Ricardo había escuchado todo con la expresión cerrada y los brazos cruzados, como escuchaba informes financieros que no le gustaba recibir. Firmó los papeles, tomó las recetas, agradeció de forma protocolaria, y mientras bajaba por el elevador del hospital con 47 años a cuestas y un corazón que había fallado como motor de carro chafa, la única cosa que pensó fue: necesito ir a mi rancho en Jalisco. No había sido una decisión elaborada. Había sido más un instinto viejo, enterrado bajo décadas de hojas de cálculo y contratos, que había resurgido en el momento en que el monitor cardíaco pitó y los doctores corrieron a su cuarto. La casa en el campo, la hacienda que su padre había dejado en una curva serena del interior de Jalisco, a 3 horas de carretera de Guadalajara, enclavada entre sierras y silencio. Ricardo no iba por allá desde hacía casi 4 años, quizás 5. Los años se habían mezclado de la misma forma que todo se mezclaba cuando se vivía corriendo. Una mancha continua de aeropuertos, salas de juntas y cenas de negocios donde nadie realmente cenaba. El administrador del rancho había renunciado hacía 2 años y Ricardo, ocupado demasiado para contratar un sustituto, había simplemente cerrado el portón y dejado la casa a su propio destino. Eventualmente lo resolvería. Eventualmente siempre era la palabra favorita de un hombre que creía que el tiempo era administrable como cualquier otro recurso. Pero el corazón no conocía hojas de cálculo. El corazón tenía sus propios tiempos, sus propios ritmos, y a Ricardo se lo había dejado muy claro con un golpe seco que casi lo manda al otro barrio. Ricardo redujo la velocidad del carro cuando reconoció el final del camino. La vegetación cerrada de nopal y mezquite a ambos lados había avanzado sobre el acotamiento, y algunos baches nuevos salpicaban el camino de tierra batida, pero el escenario en general le era familiar. Las sierras al fondo, imponentes y silenciosas, el cielo abierto y enorme que solo existía lejos del bullicio de las ciudades, el aroma a tierra mojada de una lluvia reciente que aún impregnaba el aire por la ventana entreabierta, un olor a vida que se colaba hasta el alma. Entonces vio el portón. Paró el carro en medio del camino. El portón de madera que había dejado descolorido y parcialmente desprendido de la bisagra estaba pintado de un azul vivo, un azul fuerte, limpio, del color del cielo de un verano jalisciense, con los herrajes pintados de blanco. Ricardo salió del carro despacio, parpadeando ante aquel color que no reconocía, intentando procesar lo que estaba viendo como si quizás se hubiera equivocado de camino. Pero no había otra desviación. Era ese. Caminó hasta el portón y lo empujó. Se abrió con facilidad, sin el chirrido oxidado de siempre. Órale. El jardín frente a la casa había sido completamente transformado. Donde antes existía maleza crecida, tierra seca y escombros olvidados, había ahora macizos de flores coloridas dispuestos con cuidado en los bordes del sendero, el pasto cortado corto y verde, y 2 macetas grandes de barro en la escalera del portal, con plantas que Ricardo no sabría nombrar,
pero reconocía como vivas, florecidas y cuidadas. Las ventanas que había dejado empolvadas y cerradas con las persianas semirotas ahora reflejaban el sol de la tarde como espejos limpios. Una hamaca estaba colgada entre dos puntos del portal. Una escoba de mango corto recargada en la pared. Ricardo se quedó parado en medio del camino por un tiempo que no supo medir. El corazón le latía con un ritmo que notó. Había pasado a notar cada latido desde el infarto, como si le hubieran instalado un micrófono dentro del propio pecho. Respiró hondo, como el doctor Ernesto Robles le había enseñado. Inspiró por la nariz, exhaló por la boca. Repitió. Entonces subió los escalones del portal. La puerta principal estaba abierta, con solo la mosquitera cerrada, y por el hueco escuchó antes de ver un sonido agudo y feliz, una risa de una niña pequeña. Ricardo apoyó la mano en la mosquitera y miró. Una niña de 4 años corría por la sala con una muñeca de trapo abrazada al pecho, el cabello recogido en una colita que se había soltado de un lado, los pies descalzos golpeando el piso de madera que había sido encerado. En el tapete en el centro de la sala, un tapete que él jamás había visto, con rayas coloridas, un bebé gateaba con determinación detrás de un carrito de plástico amarillo, babeando en la barbilla y gorjeando satisfecho. Y en el sofá de cuero que Ricardo había comprado en una exposición en Guadalajara años atrás, una mujer joven doblaba ropa con los movimientos calmos y metódicos de quien hace aquello todos los días. Ropita pequeña, una camiseta de hombre, una sábana estampada. Una familia entera se había instalado en su casa. A poco, Ricardo abrió la mosquitera sin tocar. El ruido de la bisagra fue suficiente para que la mujer levantara el rostro de golpe, soltando la ropa que doblaba, y se levantara con una rapidez que revelaba instinto de protección antes que cualquier otra cosa. Los ojos de ella eran grandes y oscuros e inmediatamente alertas. La niña dejó de correr. El bebé se sentó en el tapete y miró al desconocido con la boca abierta y la expresión grave de los bebés que aún no entienden el concepto de amenaza. Hubo un segundo de silencio completo. «Buenas tardes», dijo Ricardo, con una voz que pretendía ser firme y sonó solo exhausta. «Esta es mi casa». La mujer no respondió de inmediato. Se quedó de pie frente al sofá, con los hombros erguidos y la barbilla ligeramente levantada, y Ricardo percibió que ella no estaba asustada, o si lo estaba, había decidido no demostrarlo. Era joven, quizás de unos 30 y tantos años, con el cabello castaño recogido en un chongo descuidado que dejaba mechones sueltos en la nuca, vistiendo una blusa sencilla y un pantalón largo con una mancha clara a la altura de la rodilla que parecía ser de harina o masa de tortilla. «Lo sé», dijo ella, con una voz que también pretendía ser firme. «Mi nombre es Sofía, Sofía Ramírez». «Sofía Ramírez». Ricardo repitió el nombre como si fuera una línea de contrato que necesitaba memorizar. «¿Y qué hace Sofía Ramírez en mi casa?» La niña se había acercado a su mamá despacio y ahora escondía el rostro en la espalda de ella, espiando a Ricardo con un solo ojo. El bebé había vuelto a gatear en dirección al carrito amarillo, completamente ajeno a la tensión del ambiente. «Viviendo», dijo Sofía, con una simplicidad que por algún motivo desarmó a Ricardo por una fracción de segundo antes de que la rabia regresara. «Viviendo», repitió él, en una entonación diferente. Miró a su alrededor, a la ropa doblada en el sofá, al tapete colorido, al cesto de juguetes recargado en la pared, al aroma a comida casera que llegaba de la cocina, un olor rico y familiar que no pudo ignorar ni intentándolo. «¿Cuánto tiempo?» «4 meses». «4 meses». La voz de Ricardo se hizo más baja. «4 meses viviendo en mi casa sin pedir permiso». Sofía abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Intenté encontrar al dueño. Don Chema, el dueño del tendajón del pueblo, dijo que el dueño había desaparecido hacía años y que la casa estaba abandonada. No estaba invadiendo de mala fe. El resultado práctico es el mismo. Yo cuidé el lugar». La voz de ella ganó una firmeza que sorprendió a Ricardo. «Cuando llegué aquí, la casa estaba llena de moho. Las tejas se estaban soltando. Tenía termitas en la ventana del cuarto de atrás. Yo limpié todo, pinté, planté, arreglé lo que pude». Hizo una pausa corta. El portón azul fue Ximena quien escogió el color. Como si supiera que acababan de hablar de ella,
La niña salió de detrás de su mamá y miró a Ricardo con una seriedad desproporcionadamente cómica para alguien de 4 años. ¿Eres el dueño de la casa?, preguntó ella. Soy, dijo Ricardo. ¿Eres bravo? La pregunta tomó a Ricardo completamente por sorpresa. Él parpadeó. La niña esperaba, con los ojos castaños muy abiertos y la muñeca de trapo colgando del brazo, genuinamente curiosa sobre la respuesta. Todavía no decido, dijo él, y fue la cosa más honesta que había dicho en semanas. La niña consideró eso con seriedad. Entonces dio media vuelta y volvió a correr por la sala como si la crisis de los adultos fuera asunto resuelto. Sofía observó a su hija y después volvió los ojos hacia Ricardo con una expresión que él tardó un momento en descifrar. No era desafío, era cansancio. El tipo de cansancio que no viene de una noche mal dormida, sino de meses o años cargando demasiado peso. «Voy a llamar a la policía», dijo Ricardo, más como pensamiento en voz alta que como amenaza real. «Puedes llamar», Sofía respondió, con una quietud que lo desconcertó. «Pero mientras esperas, el café de olla está en la estufa, la marca que está en la alacena». Ricardo se quedó parado en la entrada de la sala. Del fondo de la casa llegaba el aroma inconfundible de café recién hecho, fuerte, caliente, exactamente como a él le gustaba. Miró al bebé, que había alcanzado el carrito amarillo, y celebraba la conquista con un grito agudo de satisfacción. Miró a la niña que había vuelto a correr por la sala, esta vez en círculos más lentos, tarareando algo para la muñeca. Sintió el corazón latir. Contó los latidos como el doctor Ernesto Robles le había mandado cuando sintiera la presión subir. Sacó el celular del bolsillo. Se quedó mirando la pantalla por un tiempo considerable. Guardó el celular. 10 días, dijo él, con una voz que sonó más cansada que autoritaria. Tengo 47 años, acabo de salir del hospital después de un infarto, y el doctor me mandó para acá para descansar, no para resolver invasión de propiedad. Tienes 10 días para encontrar otro lugar. Durante ese tiempo voy a quedarme aquí también porque esta es mi casa y no tengo otro lugar a donde ir ahorita. Sofía se quedó muy quieta. 10 días, dijo ella por fin, como si estuviera calculando algo dentro de la cabeza. 10 días, confirmó Ricardo. Había un cuarto en la parte de atrás que él nunca usaba mucho. Sofía había arreglado el principal, el más grande, con la ropa de ella y de los niños, y había instalado una cuna improvisada recargada en la pared. Ricardo fue hasta el cuarto de atrás, abrió la ventana, miró al patio transformado, una huerta ordenada con tomates y lechuga, un corral improvisado donde algunas gallinas circulaban con autoridad, flores a lo largo de la cerca de madera, y se sentó en la cama que Sofía había dejado con sábanas limpias y oliendo a jabón de coco. Tenía hambre, estaba exhausto, estaba en un estado emocional que el manual del doctor Ernesto Robles probablemente clasificaría como estrés moderado a evitar. De la cocina llegó el aroma a arroz con frijoles. Ricardo se quedó sentado en la cama hasta que la niña apareció en la puerta del cuarto, sin ceremonia, con un papel doblado en la mano. «Hice un dibujo para ti», dijo ella. Él tomó el papel. Era un hombre grande, muy grande, dibujado con crayola café, con el rostro rojo y los brazos extendidos como alas. Arriba, escrito con letra chueca y orgullosa, una palabra: Rick. «Me llamo Ricardo», dijo él. «Ricardo es muy largo», la niña explicó con paciencia. «Tío Rick es mejor». Ricardo miró el dibujo por un largo rato. Entonces dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa. «¿Cómo te llamas tú?», preguntó él. «Ximena». «Ximena», él repitió con un acento que la hizo reír. «Ve a cenar». Ella giró sobre sus talones y salió corriendo. Ricardo se quedó un momento más sentado en el cuarto de atrás, oliendo a sábana limpia y café recién hecho, con un dibujo en el bolsillo y el sol poniéndose por las sierras de Jalisco, pensando que había previsto muchas cosas en la vida, fusiones, crisis, apuestas seguras y equivocadas en mercados volátiles, pero jamás había previsto aquello. La primera cena fue silenciosa y extraña. Sofía le puso un plato sin preguntar si quería, lo que lo irritó y al mismo tiempo lo alivió de tener que pedir. Ximena habló por todos durante la comida, sobre la gallina que se había escapado por la mañana, sobre un sapo que había encontrado en el patio, sobre una historia que quería que su mamá le leyera antes de dormir. El bebé, a quien Sofía llamaba Mateo,
Se quedó en la silla alta golpeando la cuchara en la mesa con una satisfacción percusiva innegable. Ricardo comió en silencio. Los frijoles estaban sazonados con ajo y laurel. El arroz estaba en su punto. Había nopales guisados con ajo que él no pedía desde que la empleada anterior se había ido, hacía 2 años. No dijo nada sobre la comida. Después de la cena lavó su propio plato, un gesto que hizo que Sofía lo mirara con una expresión ligeramente sorprendida que él prefirió ignorar, y se fue al cuarto de atrás. Se acostó en la cama. Escuchó por la pared delgada la voz de Sofía leyendo en voz alta. Una historia de una princesa y un dragón, contada con entonaciones diferentes para cada personaje, con pausas en los momentos justos. Jimena interrumpía con preguntas. Mateo hacía sonidos desde el cuarto de al lado, y después, cuando la historia terminó y la luz se apagó, el silencio de la casa de campo se apoderó del espacio con una calidad diferente al silencio del departamento en Guadalajara. No era vacío, era pleno, era el silencio de quien duerme rodeado. Ricardo se quedó mirando el techo en la oscuridad. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba ese tipo de silencio. Durmió antes de percibir que había cerrado los ojos, y no se despertó una sola vez hasta que el sol entró por la ventana abierta de la mañana siguiente con el aroma a café fresco, fuerte, caliente, exactamente como a él le gustaba, llegando por la puerta entreabierta como si la casa supiera desde hacía mucho tiempo cómo recibirlo. Los primeros días fueron una negociación silenciosa de territorios. Ricardo se despertaba temprano. El corazón se despertaba temprano ahora, independiente de la voluntad, como si le hubieran instalado una alarma interna que no aceptaba desactivación, y encontraba la cocina ya ocupada por Sofía, que preparaba el café y el atole de los niños con una rutina tan establecida que parecía existir hacía años en aquella cocina. Ella se movía entre la estufa y el fregadero con eficiencia económica, sin desperdicio de gesto, y cuando notaba la presencia de él en el hueco de la puerta, ajustaba el espacio con un paso lateral para que él pudiera llegar a la repisa de las tazas sin que los dos tuvieran que tocarse. Era un ballet cuidadoso de personas que compartían espacio sin haber elegido hacerlo. Ricardo tomaba el café de pie, recargado en la orilla del fregadero, y no conversaba mucho. Sofía tampoco. Jimena conversaba por todos, desde el momento en que aparecía en la cocina, aún en pijama, hasta la hora en que su mamá la mandaba a cambiarse de ropa por tercera vez, con un repertorio de preguntas, observaciones e historias que no respetaba el estado emocional de nadie. Mateo llegaba en brazos de su mamá, o gateando con determinación por el pasillo, y se instalaba en la silla alta con la solemnidad de alguien tomando posesión de un trono. Al segundo día, Ricardo fue a dar una vuelta por la hacienda. Necesitaba entender qué había cambiado, catalogar mentalmente, como hacía con cualquier situación, mapear, analizar, decidir. La huerta en el patio estaba mejor de lo que él había esperado. Hileras ordenadas de tomate, lechuga, chile, algunas hierbas que reconoció por el olor pero no por el nombre. El corral de las gallinas había sido construido con tela de alambre clavada en estacas de madera, improvisado pero funcional, y las 5 gallinas circulaban con la arrogancia típica de las gallinas de rancho. Al lado de la cerca había una línea de flores que él identificó como girasoles, algunos abiertos al sol de la mañana como pequeños soles terrestres. Al fondo del patio, recargado en un mezquite antiguo de tronco ancho, había un gato. Naranja, gordo, con una oreja ligeramente aplastada y el aire general de quien había ganado suficientes batallas para no preocuparse más por ninguna. El gato miró a Ricardo con indiferencia absoluta. «Ese es Nabucodonosor», dijo la voz de Jimena detrás de él. Ricardo se volteó. La niña había aparecido de la nada, descalza en el pasto, con la muñeca de trapo debajo del brazo. «Nabucodonosor», repitió él. «Mi mami quería llamarlo de otro nombre, pero yo le dije que este era mejor». «¿De dónde sacaste ese nombre?» Jimena pensó por un segundo. «De la Biblia. Hay un rey con ese nombre. Don Chema me contó». Ricardo volvió a mirar al gato, que había cerrado los ojos con la expresión de quien no tenía interés alguno en ser discutido. «Tiene sentido», dijo él, y no pudo evitar que una pizca de algo que se asemejaba a la diversión apareciera en la voz. Jimena se quedó a su lado por un tiempo, mirando al gato también.
en una solidaridad silenciosa que Ricardo encontró extrañamente cómoda. «Tío Rick», dijo ella por fin. ¿Por qué te enfermaste del corazón? La pregunta era de una franqueza desarmante, sin juicio ni ceremonia, con la curiosidad limpia de quien aún no aprende que existen asuntos que no se preguntan. Ricardo se quedó unos segundos sin responder. «Trabajé demasiado», dijo él por fin, «y no me cuidé bien». Jimena procesó eso con seriedad. «Mi mami dice que uno tiene que cuidar el corazón. Tu mamá tiene razón. Ella lo dice de un modo diferente a como tú lo dices». Ricardo la miró. «¿Cómo así?» «Tú hablaste de trabajo. Ella habla de sentimiento». La niña hizo una pausa filosófica. «Creo que las dos cosas rompen el corazón». Ricardo se quedó mirando a la niña de 4 años que acababa de decir aquello con la misma naturalidad con que decía cualquier cosa, y no encontró ninguna respuesta razonable. El gato bostezó extensamente. Una gallina cacareó desde el corral. El sol golpeaba caliente en la espalda. «Ve a ponerte los zapatos», dijo él por fin. Jimena giró sobre sus talones y salió corriendo en dirección a la casa, aún descalza. Al tercer día, don Chema apareció. Ricardo estaba en el portal con el celular, dentro de los 30 minutos permitidos por el doctor Ernesto Robles, cuando una camioneta vieja subió por la terracería y estacionó frente al portón azul. Del asiento del conductor bajó un hombre de unos 70 años, cabellos completamente blancos, barriga generosa, sombrero de palma en la cabeza y la expresión satisfecha de quien nunca en la vida se había preocupado por lo que no era su problema. Venía con una bolsa de rafia en el brazo. buenos días», anunció él, empujando el portón con el codo como si fuera de la casa. «Traje tomate del camión que llegó ayer, Sofía. Estos son los saladet que pediste la semana pasada». Después miró a Ricardo sentado en el portal con una expresión que mezclaba sorpresa y alegría, como si hubiera recibido un regalo inesperado. «Ah, así que el marido llegó». Hubo una pausa monumental. Ricardo abrió la boca. Sofía apareció en la puerta de la mosquitera con Mateo en brazos. Vio la expresión de don Chema, vio la expresión de Ricardo y se quedó completamente inmóvil como un animal que calcula la mejor ruta de escape. «Don Chema», dijo ella con una voz muy controlada, «este es Ricardo Montemayor, el dueño de la casa». El viejo la miró. Miró a Ricardo. Volvió a mirarla. Procesó la información con una lentitud que Ricardo imaginó ser calculada. «Ah», dijo don Chema, «el dueño de la casa». Hizo una pausa. «Novio, entonces». «No», dijo Ricardo. «No somos nada», dijo Sofía al mismo tiempo. Don Chema depositó la bolsa de tomates en el banco del portal con la serenidad de quien acaba de confirmar exactamente lo que sospechaba, y no ve razón para debatir el asunto. «Claro que no», dijo él con una sonrisa que era la síntesis de toda la ironía humana. «Le voy a decir a doña Chole que el dueño de la casa llegó. Ella va a querer saber». Se puso el sombrero, lo ajustó, volvió a la camioneta. Ya desde el asiento del conductor, por la ventana abierta. «Buena estancia, mi Ricardo. Sofía hace un pollo ranchero que no tiene igual en estas sierras. Aproveche». La camioneta se fue levantando polvo. Ricardo miró a Sofía. Sofía miró a Ricardo. Mateo babeó en el hombro de ella con perfecta indiferencia diplomática. «Doña Chole es la chismosa principal del pueblo», dijo Sofía, con una resignación que parecía tener historia. «Órale», dijo Ricardo, «para mañana en la mañana todo el pueblo va a saber». «¿Saber qué? No hay nada que saber». Sofía abrió la boca, la cerró y volvió a entrar sin más. Ricardo se quedó en el portal escuchando el silencio de las sierras e imaginando qué exactamente estaba contando don Chema en ese momento a doña Chole, mientras la camioneta recorría el camino de regreso al pueblo. Al cuarto día, Ricardo encontró a Sofía en el portal después de que los niños durmieron. Ella estaba sentada en el banco de madera con un cuaderno abierto en el regazo, escribiendo a la luz de la pequeña lámpara que había traído de la sala. No lo escuchó llegar, o fingió que no lo había escuchado. Ricardo no estaba seguro, y él se quedó parado un momento antes de decidir sentarse en el otro extremo del banco. Ella cerró el cuaderno con un gesto que no fue defensivo, pero tampoco fue casual. «No puedo dormir temprano», dijo ella, como explicación que no había sido pedida.
Yo tampoco, dijo Ricardo. Hizo una pausa. ¿Qué escribías? Nada importante. El silencio que siguió era diferente al silencio de las comidas. Era menos tenso y más pesado, cargado de cosas no dichas que ambos lados sabían que estaban allí. «Necesitas contarme», dijo Ricardo por fin. «¿Cómo llegaste aquí?» Sofía se quedó mirando las sierras oscuras contra el cielo estrellado por un tiempo antes de responder. La noche en Jalisco tenía una calidad específica, estrellada como pocas ciudades aún conseguían ser, y el silencio era el tipo que la ciudad le había robado a Ricardo sin que él se diera cuenta. «Mi esposo se fue en un accidente de trabajo», dijo ella, con la voz plana de quien ya ha contado tantas veces que encontró una manera de decir sin romperse. «En la construcción, hace 2 años». Una pausa. «Quedamos yo, Jimena y Mateo, que aún estaba en la panza. Yo tenía una renta pequeña, pero sin ingreso fijo se fue volviendo imposible. Intenté de todo. Limpieza, venta de comida, costura. Pero con 2 hijos pequeños y sin familia cercana para ayudar». «El desalojo llegó», dijo Ricardo, no como pregunta. «El desalojo llegó». Ella aspiró aire por la nariz. «Dormimos en una plaza por 2 noches. Ximena creía que era un campamento. Yo la dejé creer». Ricardo miró sus propias manos que descansaban en las rodillas. Manos que habían firmado contratos de millones. Manos que no habían sostenido a un niño desde que no recordaba cuándo. Don Chema me encontró en el tendajón cuando fui a pedir trabajo. Él me habló de esta casa. Dijo que el dueño había desaparecido hacía años y que estaba todo cerrado. Preguntó si yo aceptaría cuidar el lugar a cambio de techo. Sofía lo miró por primera vez desde que había comenzado a hablar. Yo sabía que estaba arriesgando, pero los chavos necesitaban una cama. Ricardo no dijo nada por un tiempo. «¿Cuánto tiempo tienes aquí?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «4 meses». Ella hizo una pausa mínima. 4 meses en los que cuidé esta casa como si fuera mía, porque sentía que lo era, de alguna manera. Entonces, antes de que él pudiera responder, «Pero no lo es, sé que no lo es. Voy a encontrar un lugar en los 10 días». «Está bien», dijo Ricardo. Se quedaron en silencio por un tiempo más. Un tecolote llamó desde algún punto de las sierras. Nabucodonosor apareció de las sombras del jardín, subió la escalera del portal con dignidad y se instaló entre los dos en el banco sin pedir permiso. Sofía puso la mano en el pelaje del gato automáticamente. Ricardo miró al gato, después a la mano de ella, después a las sierras. «Mi padre compró esta hacienda cuando yo tenía unos 12 años», dijo él, sin saber exactamente por qué estaba contando aquello. Traía a la familia los fines de semana. Era la única vez que yo lo veía de cerca. Él trabajaba mucho, igual que yo. Hizo una pausa. «Después de que él se fue, vine aquí algunas veces. Después fui viniendo menos. Después paré». Sofía no dijo nada, solo escuchó. «Creo que ya no sabía qué hacer con un lugar como este», dijo Ricardo. «Solo». La palabra quedó en el aire un momento, demasiado honesta para ser recogida. Él se levantó antes de que ella pudiera responder a cualquier cosa que aquello implicaba. «Buenas noches», dijo él. «Buenas noches», dijo ella. Ricardo fue al cuarto de atrás. Se acostó en la cama con las manos cruzadas en el pecho y escuchó, por la ventana abierta, el silencio de las sierras y, muy de lejos, el sonido de las páginas del cuaderno de Sofía volteándose bajo la luz de la lámpara. Al 5.º día, Mateo gateó hasta él a media tarde. Ricardo estaba sentado a la mesa del portal intentando leer un libro que había traído. Un libro sobre gestión de activos que el doctor Ernesto Robles probablemente no clasificaría como lectura de reposo, pero que era el único tipo de libro que Ricardo sabía comprar, cuando sintió algo cálido recargarse en su pantorrilla. Miró hacia abajo. El bebé había gateado de la sala hasta el portal, siguiendo alguna ruta de exploración conocida solo por él, y había decidido que la pierna de Ricardo era un destino válido. Estaba boca arriba, con la barriga rolliza al aire, intentando ponerse de pie usando el pantalón de Ricardo como apoyo. Ricardo se quedó mirando al bebé por un segundo de parálisis total. Mateo logró ponerse de pie, osciló peligrosamente, se agarró con más fuerza al pantalón de Ricardo y entonces lo miró con una expresión de orgullo absoluto y babeó generosamente en la rodilla del pantalón.
«Sofía», Ricardo llamó, con una voz que pretendía ser tranquila. Ella apareció en la puerta en 3 segundos, con la expresión de alerta instalada. Cuando vio a Mateo colgado del pantalón de Ricardo, soltó un suspiro y cruzó los brazos. «Mateo», dijo ella. El bebé giró la cabeza hacia su mamá, después volvió a Ricardo, después a su mamá de nuevo, con la expresión calculadora de quien evalúa opciones. «Papá», dijo Mateo. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Sofía se quedó con la expresión congelada. Ricardo se quedó con la expresión congelada. El bebé, satisfecho con el efecto que había producido, volvió a mirar hacia arriba con interés renovado. «Él llama así a cualquier hombre adulto», dijo Sofía rápidamente, con una voz ligeramente alterada que ella estaba claramente controlando. «Es una fase, lo hace con cualquier hombre que ve». «Entendido», dijo Ricardo. «No significa nada». «No, claro que no». Ella bajó la escalera del portal, tomó a Mateo en brazos con un movimiento eficiente y volvió a entrar sin más palabras. Ricardo se quedó mirando la mancha de baba en la rodilla del pantalón. No pudo regresar al libro de gestión de activos aquella tarde. Al 6º día don Chema apareció nuevamente, esta vez con doña Chole al lado, una mujer menudita de unos 65 años, con cabellos plateados y ojos que parecían funcionar como cámaras de alta resolución registrando todo. Vinieron con un bote de ate de guayaba casero y la pretensión mal disimulada de obtener información suficiente para alimentar al pueblo por una semana. Ricardo recibió a los dos en el portal con la expresión cerrada de quien no pretende ser entrevistado, y Sofía apareció con café de olla y pan de elote que había horneado temprano por la mañana, con la gracia social de quien había aprendido que era más fácil recibir bien que intentar bloquear la curiosidad ajena. Doña Chole bebió el café, comió el pan, elogió la casa, preguntó sobre la salud del corazón de Ricardo con una intimidad que él no había autorizado y partió 20 minutos después con lo suficiente para sustentar al menos 3 versiones diferentes de la misma historia. Cuando se fueron, Sofía recogió las tazas en silencio. «¿Cuánto tiempo hasta que todo el pueblo sepa de todo?», preguntó Ricardo. «Ya sabe», dijo ella sin mirarlo. «Desde ayer por la mañana». Una pausa. «Según don Chema, somos novios en crisis de relación trabajando para reconciliarnos». Ricardo la miró. «¿Y qué le dijiste a él?». «Que debería preocuparse por el stock de frijol del tendajón». ¿Y él dijo? Por primera vez desde que había llegado, Ricardo vio a Sofía Ramírez reír de verdad. Una risa corta, casi sorprendida, como si se le hubiera escapado antes de que pudiera contenerla. Duró apenas un segundo, pero cambió completamente la forma en que la luz de la tarde caía en el rostro de ella. «Dijo que el frijol estaba en perfecta orden», respondió ella, aún con el vestigio de la risa en la voz. Ricardo no dijo nada, pero cuando ella volvió a entrar con las tazas, él se quedó mirando la puerta cerrada por un segundo más de lo necesario, con aquella sensación extraña en el pecho que no era el corazón fallando. Era casi lo opuesto a eso. Era el corazón funcionando con una intensidad que había olvidado que conocía. Al 7º día, Sofía resbaló en el baño. Ricardo estaba en el cuarto de atrás cuando escuchó el golpe, un sonido seco y fuerte, seguido de una pausa que duró tiempo suficiente para ser preocupante, y después una exclamación ahogada, que no llegó a ser grito, pero claramente costó esfuerzo contener. Salió al pasillo. La puerta del baño estaba semiabierta, y Sofía estaba sentada en el piso de cerámica con el tobillo derecho entre las manos. La expresión de quien está evaluando el tamaño del daño con la frialdad de alguien acostumbrado a no tener a nadie a quien llamar. «¿Qué pasó?», preguntó él en el hueco de la puerta. «Me resbalé». La voz era controlada pero tensa. «Creo que me torcí». Ricardo abrió la puerta completamente y se agachó frente a ella. No pidió permiso. Sostuvo el tobillo con cuidado evaluando. Ella contuvo la respiración pero no retrocedió. El tobillo estaba comenzando a hincharse. No había deformidad grave, pero el movimiento provocaba un dolor visible que ella estaba claramente decidida a no demostrar más allá de lo mínimo. «Necesita compresión y hielo», dijo él. «¿Puedes caminar?» «Puedo». Ella claramente no podía con comodidad. Ricardo hizo lo que el momento exigía sin pensar mucho en ello. Pasó el brazo por debajo del de ella y la ayudó a levantarse.
Ella era más ligera de lo que él había imaginado, con esa forma de moverse que sugería fuerza acostumbrada, pero el peso que puso en el tobillo hizo que el aire saliera entre los dientes de ella en un sonido involuntario. «No te esfuerces», dijo él. Ella no discutió, lo que por sí solo indicaba que el dolor era real. La instaló en el sofá con el tobillo levantado sobre un cojín. Buscó hielo en la caja de cartón que él había comprado en el pueblo 2 días antes. Él había hecho la primera compra de provisiones desde que llegó, una lista práctica de cosas que faltaban, y había incluido hielo por hábito de hombre que bebía whisky con frecuencia, y ahora no bebía nada. Envolvió el hielo en un trapo de cocina y lo puso en el tobillo. Ella contuvo la respiración de nuevo. «¿Cuánto tiempo estará así?», preguntó ella, mirando el tobillo con la expresión de alguien que ya está calculando el impacto en la rutina. «Depende. Algunos días, quizás una semana». «Una semana». Ella cerró los ojos por un segundo. «Los niños». «¿Dónde están los niños?» «Jimena está en el patio. Mateo durmiendo. Entonces están bien. Por ahora. Pero cuando Mateo despierte necesita pañales, y hay que darle la comida, y la gallina que se escapa a cada rato se va a escapar de nuevo y necesita alguien que la agarre, y yo tengo la ropa en el tendedero que necesita recogerse antes de que...» «Sofía», él dijo el nombre con una firmeza tranquila. Ella paró. «Yo me quedo con los niños». Ella lo miró con una expresión que mezclaba alivio y escepticismo en proporciones iguales. «¿Tú sabes cuidar niños pequeños?» «No», dijo él, con una honestidad absoluta que ella claramente no había esperado. «Pero soy empresario. Resuelvo problemas». Ella lo miró por un segundo más. Entonces, con mucho esfuerzo, la risa regresó. Esta vez más larga, más genuina. Una risa que él reconoció como siendo de alguien que no había reído mucho últimamente y había olvidado cómo sonaba su propia risa. «Ay, Dios mío», dijo ella. Mateo despertó 40 minutos después. Ricardo había logrado recoger la ropa del tendedero, la puso en el cesto de manera que Sofía probablemente rehacería más tarde, pero estaba doblada, y estaba monitoreando a Jimena en el patio por la ventana cuando escuchó el llanto viniendo del cuarto. Entró. El bebé estaba de pie en la cuna improvisada, agarrando la reja y llorando con el tipo de compromiso que sugería reivindicación clara. Ricardo lo tomó en brazos. Mateo dejó de llorar inmediatamente. Lo miró con curiosidad investigativa, y entonces jaló los lentes de Ricardo con una velocidad que volvió cualquier reacción defensiva completamente inútil. «No», dijo Ricardo, recuperando los lentes. Mateo jaló de nuevo. «No». Él sostuvo la mano pequeña del bebé, que inmediatamente comenzó a masticar sus propios dedos con una satisfacción serena. Ricardo se quedó mirando a aquella criatura que olía a jabón y sueño, con el cabello crespo levantado de un lado por el sueño, y sintió algo que no pudo clasificar bien. No era incomodidad exactamente. Era más una especie de desorientación, como cuando se entra en un cuarto familiar y se percibe que alguien cambió los muebles de lugar. Llevó a Mateo a la cocina. Tenía hambre, presumiblemente. Ricardo había observado lo suficiente para saber que Sofía le daba una papilla mezclada después de la siesta de la tarde. Intentó reproducir el proceso con la información que había absorbido pasivamente. Plátano machacado con un poco de harina de avena. Mateo se quedó en la silla alta observando el proceso con juicio evidente, pero cuando la cuchara llegó a la boca aceptó sin protestas. «Tío Rick», dijo Jimena, apareciendo en la puerta de la cocina con el rostro sucio de tierra del patio, «Nabucodonosor está atrapado en el árbol». Ricardo la miró. «Los gatos suben a los árboles por sí solos». «Sí, pero no está bajando. Bajará cuando quiera». «Está llorando». Ricardo miró a Mateo, que aún estaba siendo alimentado. Miró a Jimena. Hizo una evaluación rápida de la logística. «Quédate al lado de Mateo y no dejes que se meta la cuchara en la nariz», dijo él, depositando la cuchara en la mano de Jimena. «Voy enseguida». Salió al patio. Nabucodonosor estaba de hecho en la rama más alta del mezquite del fondo, mirando hacia abajo con la expresión trágicamente digna de alguien que tomó una mala decisión y se rehúsa a admitirla. Ricardo se quedó mirando al gato. El gato miró a Ricardo. Un maullido largo y acusatorio vino de arriba. «No hice nada».
dijo Ricardo al gato. Otro maullido. Ricardo miró las ramas. Miró sus pantalones de lino beige. Calculó la situación con renuencia creciente. Después, porque el doctor Ernesto Robles había dicho que la actividad física ligera estaba permitida pero los excesos no, y porque había una niña esperando por el gato con sinceridad genuina, y porque era el único adulto disponible en el radio de visión, comenzó a subir. Nabucodonosor bajó solo 3 segundos después de que Ricardo puso el primer pie en la rama más baja. Ricardo se quedó en la rama mirando al gato que bajaba con elegancia, tocaba el suelo sin dificultad y se alejaba en dirección a la huerta con la indiferencia característica. El pantalón tenía un arañazo lateral que él evaluó con la mirada. El hombro izquierdo le dolía con un ardor que probablemente era del arañazo de la rama. Desde la ventana de la cocina, la voz de Jimena. «Bajó solito, tío Rick». «Gracias, Jimena», dijo Ricardo en un tono que la hizo reír detrás del cristal. La tarde fue larga. Mateo, después de comer, decidió que el mejor lugar del mundo para gatear era la huerta y necesitó ser rescatado del cantero de lechuga 2 veces. Jimena quería que Ricardo ayudara a construir una casita para la muñeca con cajitas de cartón, proyecto que se reveló considerablemente más complejo de lo que la planta original sugería. Nabucodonosor entró en la cocina y robó un pedazo de pollo que había sobrado del almuerzo mientras Ricardo estaba de espaldas. A Mateo le encantó eso y aplaudió. A las 6 de la tarde, Ricardo estaba sentado en el suelo de la sala con Mateo en brazos dormido y Jimena pegada a su lado mostrando un libro de figuras que había sacado del estante bajo que Sofía había instalado en la pared. Sofía apareció en la puerta de la sala apoyada en la pared, probando el tobillo con cuidado. El hielo había ayudado. Iba a poder moverse, limitada pero funcional. Se quedó parada mirando el cuadro. Ricardo sentado en el tapete colorido con el bebé durmiendo en el hombro, y la niña recargada en su brazo apuntando a figuras de animales. Él no la escuchó llegar inmediatamente. Cuando giró la cabeza y la vio, hubo un segundo de algo que ninguno de los dos comentó. Ella con la expresión de quien vio algo que no esperaba, él con la expresión de quien fue atrapado sin las defensas en el lugar correcto. ¿Están bien?, ella preguntó, con una voz más suave de lo habitual. «Estamos», dijo él. Jimena levantó la cabeza. «Mami, el tío Rick casi se sube al árbol para agarrar a Nabu». «Casi», confirmó Ricardo, con un énfasis en el casi que Sofía claramente captó. Ella se acercó a él despacio, aún apoyando el tobillo con cuidado, y se agachó para tomar a Mateo dormido. Cuando los brazos de ella pasaron por el hombro de Ricardo para tomar al bebé, había una proximidad de inevitabilidad física, y por un segundo las manos de ella se posaron brevemente en el pecho de él, en el acto de redistribuir el peso del niño, y ella las retiró demasiado deprisa para hacer descuido. «Gracias», dijo ella de pie con Mateo en brazos. «En serio». Ricardo se quedó en el suelo por un momento antes de levantarse. «Estaba resolviendo un problema», dijo él, pero cuando ella le dio la espalda para llevar al bebé al cuarto, él se puso la mano en el propio pecho, en el mismo lugar donde ella había posado los dedos por aquel segundo, y se quedó así por un momento, como si intentara sentir alguna cosa que pudiera nombrar. La noche cayó con el aroma a frijoles sazonados, viniendo de la cocina, donde Sofía insistió en cocinar incluso con el tobillo, sentada en el banquito bajo que Ricardo buscó para ella sin que se lo pidieran. Cenaron los 4 en la mesa de la cocina, con Jimena contando la historia de Nabucodonosor, con el nivel de dramaticidad de una narradora profesional. Mateo se quedó despierto más tiempo de lo que debería, encantado con los sonidos de la mesa. Después de la cena, mientras Sofía llevaba a los niños a dormir, Ricardo se quedó en la cocina lavando los trastes. Era algo que no hacía años. Tenía empleada, después empresa de limpieza, después simplemente cenaba fuera. Y había algo en la repetición mecánica del gesto, en el ruido del agua, en el olor a detergente de limón, que era casi meditativo. Sofía regresó cuando él estaba terminando. «No tenías que», dijo ella. «Ya lo estaba haciendo». Ella se quedó parada en el hueco de la puerta de la cocina con una expresión que él tardó un segundo en leer. No era gratitud exactamente, era algo más complejo, más antiguo, la mirada de alguien que había aprendido a no contar con nadie
y no sabía bien qué hacer cuando alguien aparecía. «Tú no eres lo que esperaba», dijo ella, con una franqueza que él reconoció como siendo el tipo que se escapa antes de ser filtrada. «¿Qué esperabas?». Ella consideró. «Alguien que llegara aquí a gritos y me pusiera en la calle en el momento. Casi lo hago». «Pero no lo hiciste». Hubo una pausa. «No», dijo él, «no lo hice». Salieron al portal juntos, por algún acuerdo tácito que ninguno de los dos formuló en voz alta. Se sentaron en los dos extremos del banco, con Nabucodonosor apareciendo de las sombras, como de costumbre para instalarse entre ellos. La noche estaba estrellada y fría. La altitud de Jalisco traía un frío seco y limpio que Ricardo había olvidado cómo era, diferente del frío húmedo de la ciudad. «Dijiste que tu esposo se fue hace 2 años», dijo Ricardo, después de un tiempo. 2 años y 4 meses. ¿Cómo era él? Era una pregunta que él no había planeado hacer. Ella no pareció perturbada por ella. «Bueno», dijo Sofía, con la simplicidad de una palabra que contenía un universo. Era albañil. Tenía el sueño de abrir su propia empresa de construcción un día. Trabajaba demasiado. Hizo una pausa. «Igual que tú, solo que por razón diferente. Él trabajaba demasiado para construir algo. Tú trabajabas demasiado para no parar». La observación llegó a Ricardo con una precisión que lo desarmó completamente. «Yo estaba en el hospital cuando supe», ella continuó, con la voz aún plana, pero con algo más tenso debajo. «Jimena tenía 2 años. Yo estaba embarazada de Mateo. El doctor me dijo que tenía que calmarme por el bebé, y yo me quedé mirándolo pensando que a veces la vida no pide permiso antes de destruir lo que uno construyó». Ricardo no dijo nada. Era el tipo de cosa que no tenía respuesta razonable, y ella probablemente sabía eso. «Pero aquí», dijo ella, después de un silencio, mirando la hacienda frente a ella, el jardín con flores, el patio con la huerta, las sierras al fondo. Fue la primera vez desde entonces que desperté por la mañana sin la sensación de que iba a ahogarme. «Hay algo en este lugar». Ella se volteó hacia él. «Tu padre escogió bien». Ricardo miró las sierras. «Escogió», dijo él. Nabucodonosor ronroneó entre ellos, con la satisfacción de quien está exactamente donde quiere estar. Las estrellas de Jalisco eran más numerosas y más cercanas de lo que las estrellas tienen derecho a ser. Y Ricardo Montemayor, sentado en aquel portal a las 10 de la noche, con un tobillo torcido del lado derecho y un gato gordo en medio, percibió que había pasado el día entero sin pensar una sola vez en contratos, en fusiones, en proyecciones de mercado, sin sentir la ansiedad crónica que había confundido con personalidad por tanto tiempo que no sabía más cómo era no tenerla. Percibió eso y se quedó quieto, como si nombrar la cosa pudiera romperla. El Mercedes negro apareció en la terracería un martes por la mañana como una visita de otro planeta. Ricardo estaba en el portal con el café cuando escuchó el motor antes de ver el carro. Un ronquido grave y suave, caro, de esos que cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en años, y reconoció el sonido antes incluso de que el carro doblara la curva y apareciera, reluciente y absurdamente fuera de lugar, entre la Tierra Roja y las sierras de Jalisco. Cecilia del Valle desembarcó con los tacones altos, hundiéndose ligeramente en la tierra del camino, y la expresión del tipo que nunca demuestra sorpresa, ni cuando está sorprendida. Vestía un abrigo estructurado gris plomo que probablemente valía más que todos los muebles que Sofía había puesto en la casa. Los cabellos oscuros estaban impecables como siempre, el labial oscuro en el lugar exacto, los lentes de sol levantados en la cabeza con la precisión de un accesorio calculado. Ella abrió el portón azul, miró el color por un segundo y comenzó a subir el camino. Ricardo se quedó en el banco del portal sin levantarse. Cecilia. «Ricardo». Ella se detuvo a los pies de la escalera evaluando el portal, la casa, la hamaca, las macetas de barro, con la mirada de alguien que está haciendo una estimación de valor sin querer admitir que está haciendo una estimación de valor. «Estás bien. Mejor de lo que esperaba». «¿Qué esperabas exactamente?» «Que parecieras lo que eres, un hombre que casi muere y se está escondiendo en medio de la nada». «Vine a descansar, no es esconderme». Ella subió los escalones sin ser invitada. Nunca esperaba ser invitada,
Era una de las características de Cecilia que Ricardo había encontrado eficiente cuando eran socios y que ahora, en aquel contexto específico, sonaba diferente. Y miró dentro de la casa por la mosquitera antes de volver a mirarlo a él. «Hay niños en esta casa», dijo ella, como si fuera una anomalía a ser investigada. «¿Hay? ¿Tuyos?» «No». Ella lo miró con la expresión de quien aguarda explicación. «Larga historia», dijo él. «¿Qué quieres, Cecilia?» Ella se quitó los lentes de la cabeza y los dobló despacio, en un gesto que él reconocía como preparación para negociación. Se sentó en el banco del portal donde Sofía solía sentarse por la noche. Un gesto involuntariamente territorial que irritó a Ricardo de una manera que él decidió no analizar. «Los inversionistas están haciendo fila», dijo ella, directo al grano como siempre. «La propuesta de expansión internacional, los 3 mercados que mapeamos antes de tu infarto. Portugal, España, una rebanada de México. Hay una ventana de 3 meses, Ricardo. Si no regresas para firmar las negociaciones, esa ventana se cierra. Tú puedes firmar». «Sabes que no puedo. Mi participación no da poder de firma unilateral en esas cifras. Necesitamos a los 2. Ella cruzó las piernas con precisión. «Además, los inversionistas te quieren a ti en la mesa. No soy yo a quien compraron. Nadie me compró. ¿Sabes lo que quise decir?» Ella lo miró con la expresión que él conocía bien. No era frialdad exactamente, era la temperatura de quien había aprendido a no dejar que los sentimientos interfirieran con el análisis. «2 meses, Ricardo. El doctor dijo 2 meses de reposo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» 10 días. Entonces tienes 50 días de reposo por delante que puedes hacer en cualquier lugar. Puedes reposar en Guadalajara, puedes reposar en Lisboa mientras las negociaciones ocurren. Puedes reposar donde quieras que tenga un buen médico a 5 minutos. Ella abrió las manos en una gesticulación que era casi súplica, lo que para Cecilia representaba una concesión significativa. «Pero no puedes desperdiciar lo que construimos juntos por una crisis existencial pasajera en un rancho en medio de la nada». Ricardo miró las sierras. «No es un rancho», dijo él. «Ricardo, no es una crisis existencial pasajera». Ella se quedó quieta un momento. Había algo en la calidad del silencio de ella que era diferente de lo usual, menos calculado, más humano. «¿Entonces qué es?», preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, la mosquitera se abrió detrás de ellos y Jimena salió descalza al portal con la muñeca de trapo, deteniéndose al ver la visita con la sobriedad examinadora que aplicaba a cualquier novedad. «Buenos días», dijo Jimena a Cecilia. Cecilia miró a la niña con la expresión de alguien que no sabía exactamente cómo escalar su reacción para este tamaño de interlocutor. «Buenos días», dijo ella. «Eres bonita», dijo Jimena con juicio factual, «pero el tacón está lleno de tierra». Cecilia bajó la mirada hacia sus propios tacones, con una expresión que duró apenas un segundo antes de ser recuperada. Jimena ya había perdido el interés y estaba bajando las escaleras en dirección al jardín. Ricardo, a pesar de todo, sintió un músculo del rostro moverse en una dirección que no había movido en mucho tiempo. «¿Ella es de la familia que ocupa la casa?», preguntó Cecilia con la voz más baja. «Es. ¿Cuántos son?». «Mamá, la niña y un bebé». «Ricardo». Ella lo miró con una seriedad que no era dura pero era firme. «No puedes dejar que una decisión empresarial de 50 millones de euros sea influenciada por una situación doméstica temporal. No está influyendo en nada. Estoy de reposo». «Estás…». Ella pausó buscando la palabra. «Albergando invasores por el romanticismo de una propiedad que visitabas una vez al año. Y mientras haces eso, la empresa que los dos llevamos 12 años construyendo está con el cronograma de expansión paralizado». La voz de ella cambió ligeramente en la última frase. Había algo allí que era casi personal, el tipo de cosa que Cecilia raramente permitía aparecer. «Si no regresas en 2 semanas», dijo ella levantándose, «iré a la reunión con los inversionistas sola. Presentaré la propuesta de compra de mi participación y salgo de la sociedad. Tú puedes quedarte con la empresa entera o puedes verla ser desmantelada por partes. Tu elección». La amenaza era real. Ricardo la conocía lo suficientemente bien para saber
que cuando Cecilia del Valle decía que haría algo, era porque ya había decidido hacerlo. Él se quedó mirándola por un momento. Entonces miró por la ventana de la sala. Jimena había regresado del portal al interior de la casa y estaba con las palmas de las manos pegadas al vidrio de la ventana de la sala, la nariz aplastada en el cristal, saludándolo con una sonrisa amplia que no combinaba con ninguna cosa seria que el mundo estuviera intentando decirle en ese momento. «Entonces vende», dijo Ricardo. «Ya no me importa». Cecilia lo miró con una expresión que él tardó en leer, porque era una expresión que nunca había visto en ella antes. No era rabia, era algo más cercano a la incredulidad genuina, como si una ecuación que había funcionado durante 12 años hubiera producido un resultado imposible. «¿Hablas en serio?», dijo ella. «Sí». Ella se quedó parada por un segundo, que Ricardo creyó ser el segundo más largo de toda la negociación. Entonces se quitó los lentes de la cabeza, se los puso en el rostro, bajó las escaleras del portal sin decir más nada. Atravesó el camino de tierra con los tacones hundiéndose a cada paso. Pasó por el portón azul. En la puerta del carro, ella se detuvo y volvió a mirarlo una última vez. Había algo en la expresión de ella que él no pudo leer completamente. Era complejo, demasiado humano para el guión habitual de Cecilia del Valle. Quizás era preocupación. Quizás era algo que se parecía a la envidia, del tipo que no es mezquina, pero es honesta. La envidia de quien percibe que el otro encontró algo que ella aún no sabe el nombre. «Cuídate el corazón», dijo ella, y no estaba hablando del infarto. El Mercedes desapareció en la curva del camino, levantando una nube de polvo roja que tardó en asentarse. Ricardo se quedó en el portal, escuchando el silencio que el carro había dejado atrás. No escuchó a Sofía acercarse. Ella apareció a su lado de repente, y por la expresión de él, entendió que ella había estado por la ventana de la cocina durante al menos parte de la conversación. La ventana quedaba abierta habitualmente y las voces en el portal viajaban. «No debiste haber hecho eso», dijo ella. Él la miró. «No necesitas tirar a la basura lo que construiste por 12 años por una situación temporal». Ella continuó, con la voz firme y los ojos directos. «Yo me voy en los 10 días, tú sabes eso. Y cuando yo me vaya, este lugar vuelve a ser lo que era». «Vacío», dijo él. Ella parpadeó. «Tuyo, tuyo y tranquilo y sin complicaciones». «Ya tuve 47 años de tranquilo y sin complicaciones, Sofía». Ella abrió la boca y la cerró. Mateo lloró desde el cuarto llamando por el fin del sueño, y ella fue. Pero en el último segundo giró el rostro por encima del hombro, y la expresión que Ricardo vio en ella antes de que entrara fue la expresión de alguien que está luchando contra alguna cosa dentro de sí misma y aún no ha decidido de qué lado va a quedarse. Aquella tarde, mientras Mateo dormía la segunda siesta del día y Jimena se quedaba en el patio con el gato, Ricardo entró en la cocina en busca de agua y encontró el cuaderno de Sofía sobre la mesa. Estaba cerrado, recargado en la base del jarro de flores silvestres que ella había puesto en la mesa la primera semana. Él no era el tipo de persona que leía diarios ajenos. Había sido riguroso sobre eso durante toda la vida. La privacidad era una línea que nunca cruzaba, en negocios o en la vida personal. El cuaderno estaba cerrado y Ricardo pasó por él sin tocarlo. Pero al tomar el vaso de agua, dejó caer la tapa del jarro, una tapita de plástico que había servido como florero. Y al agacharse para recogerla del suelo, empujó sin querer el cuaderno, que cayó de la mesa abierto en una página que Ricardo no pidió ver pero vio. La letra era menudita e inclinada hacia la derecha, presionada en el papel como si las palabras necesitaran un ancla. Había una frase, en medio de la página, sola. «Él me asusta porque me hace recordar que aún estoy viva». Ricardo se quedó de rodillas en el suelo de la cocina, con la tapita en la mano, mirando la frase por un segundo que duró más de un segundo. Entonces cerró el cuaderno con cuidado, lo puso de nuevo en la mesa exactamente donde estaba, tomó el vaso de agua y salió de la cocina. Fue al cuarto de atrás, se sentó en la orilla de la cama. Se quedó allí por un largo tiempo, escuchando el ruido distante de Jimena en el patio, conversando con el gato, y con aquella frase dando vueltas dentro de la cabeza, como una piedra en un río que va puliendo todo lo que toca. Aquella noche, después de la cena, Ricardo fue hasta la sala donde Sofía,
Estaba acomodando los juguetes de Mateo en el cesto, con los movimientos cansados de fin del día que ella tenía cuando pensaba que no estaba siendo observada. «Encontré un departamento», ella dijo sin levantar la cabeza antes de que él pudiera decir cualquier cosa. «Mandaron la foto hoy. Es pequeño, queda a 2 horas de aquí, pero el alquiler cabe. Voy a hacer la llamada mañana para confirmar». Había una cualidad específica en la voz de ella. No era felicidad y no era tristeza. Era la tonalidad de alguien que tomó una decisión difícil y ahora necesita creer en ella. «Aún tienes días», dijo Ricardo. «Tengo». Ella finalmente lo miró. «Pero cuanto más me quedo, más difícil se vuelve». Él se quedó parado con esa frase por un momento. Ella volvió a los juguetes. «Sofía», dijo él. «No», dijo ella, con una suavidad que no era rechazo, pero era frontera. «No digas, por favor». Él se quedó quieto. Ella terminó de acomodar el cesto, se levantó, y al pasar por él dijo, «Buenas noches», con la voz de quien está conteniendo muchas cosas dentro de la garganta, y subió por el pasillo hacia el cuarto de los niños. Ricardo se quedó en la sala vacía por un largo tiempo. En la cocina, sobre la mesa, el cuaderno de flores silvestres continuaba en su lugar, cerrado y quieto, llevando dentro de él la cosa más honesta que había sido dicha en toda aquella casa en los últimos 10 días. Sofía comenzó a empacar 4 días antes del plazo. Ricardo la vio cargar la primera caja del cuarto principal al portal una mañana de cielo nublado, con el tobillo aún ligeramente vendado, pero suficientemente recuperado para caminar con normalidad. La caja era de cartón y tenía escrito a un lado, con pluma azul, la letra de Jimena: juguetes. Ricardo estaba en el patio haciendo algo que nunca había hecho en la vida antes de la última semana, regando la huerta porque Sofía había pedido y porque había descubierto que aquello tenía un efecto curiosamente calmante en la presión, y vio la caja antes de verla a ella. Paró de regar. Ella bajó las escaleras con la caja en los brazos, la barbilla levantada por el esfuerzo, y cuando vio que él estaba mirando, no desvió la mirada ni aceleró el paso. Depositó la caja al lado de la puerta, se enderezó, se pasó el dorso de las manos por las sienes. «Me adelanté 4 días», dijo ella directo. «Confirmé el departamento ayer». «Lo sé». Él depositó el regador en el suelo. «¿Por qué adelantarte?» Ella se quedó un momento antes de responder. Porque quedarse se estaba volviendo demasiado difícil. Era una repetición de lo que había dicho algunos días antes, pero esta vez había menos protección en la voz, como si el filtro hubiera cedido un poco. «¿Difícil por qué?», él preguntó. Ella lo miró con una expresión que él había aprendido a reconocer como siendo la expresión de alguien que está teniendo una conversación interna paralela mucho más honesta que la conversación externa. Pero antes de que cualquier cosa pudiera ser dicha, Jimena apareció en la puerta del portal con la muñeca debajo del brazo y los ojos recorriendo la escena con aquella capacidad infantil de absorber lo que no fue dicho. «Tío Rick», dijo ella, «mi mami está haciendo las maletas». «Lo sé», dijo Ricardo. «¿Nos vamos a ir?» «Se van». La niña se quedó mirándolo con la seriedad desproporcionadamente cómica de siempre. «¿Te vas a quedar aquí solito?» «Sí, con Nabu». «Con Nabu». Jimena procesó eso. Entonces dijo, con la lógica implacable de quien aún no aprende que existen verdades que no se dicen frente a adultos. «Pero mi mami va a estar triste. Ella se pone triste cuando no tiene a alguien al lado por la noche. Ella piensa que yo no sé, pero yo me quedo despierta y escucho». Y hubo un silencio de unos 3 segundos que pareció considerablemente más largo. Sofía miró a su hija con una expresión que intentaba ser firme y logró ser solo frágil. «Jimena, ve a buscar la mochila azul del cuarto», dijo ella. «¿Por qué?» «Porque te lo pedí». La niña miró a su mamá, después a Ricardo. Después volvió los ojos hacia su mamá con una expresión que decía claramente que había entendido que estaba siendo removida de la conversación, pero decidió ser obediente esta vez. Entró en la casa. Ricardo y Sofía se quedaron en el patio con la huerta entre ellos y el silencio pesado de la cosa que había sido dicha por la niña y que ninguno de los dos sabía qué hacer ahora. «Ella exagera», dijo Sofía, con una voz que no creía en lo que estaba diciendo. «Sofía». «No».
¿Ni siquiera me vas a dejar hablar? Ella cruzó los brazos. No con rabia, con protección. Era un gesto de alguien que se cierra porque sabe que si se queda abierta, no va a aguantar. Yo sé lo que vas a decir y sé por qué vas a decirlo, y no quiero que sea por lástima, o por impulso, o porque acabas de salir de un infarto y estás confundiendo gratitud con otra cosa. No estoy confundiendo nada, dijo él. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Conoces 10 días de convivencia forzada en una situación absurda. Conozco cómo te despiertas a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma, porque ya tienes la cabeza llena de cosas que resolver. Conozco la forma en que le lees a Jimena cambiando la voz para cada personaje, y piensas que todo el mundo está durmiendo, pero no es así. Conozco que no tiras ninguna flor del jardín ni cuando se marchita, porque las plantas no se tiran. Conozco que lloras solo por la noche y solamente cuando estás segura de que los niños no escuchan. Él hizo una pausa. Y conozco lo que escribiste en el cuaderno. Ella se quedó absolutamente inmóvil. No lo leí a propósito, dijo él, antes de que ella pudiera hablar. Se calló. Lo leí sin querer, una frase. Los ojos de ella se pusieron muy brillantes por un segundo. Era la primera vez que Ricardo veía eso suceder sin que ella lo contuviera rápidamente. Una frase que no era para que tú leyeras, dijo ella, con una voz que estaba siendo muy cuidadosamente mantenida en su lugar. No era. Pero la leí. Ella le dio la espalda por un momento. Se quedó mirando la huerta, los tomates que había plantado, la cerca de flores que había construido, el patio que había transformado de tierra abandonada en lugar vivo. Ricardo esperó. Cuando ella se volteó de nuevo, había tomado una decisión visible. La postura era ligeramente diferente, la barbilla un poco más alta. «Tengo miedo», dijo ella sin rodeos. «Tengo miedo de querer algo y de nuevo perderlo. Tengo miedo de dejar que alguien se acerque y que un día él ya no esté. Tengo miedo de hacerles esto a mis hijos de nuevo». La voz temblaba, pero continuó. «Y te tengo miedo a ti específicamente porque eres el primero que me hace recordar que aún existe algo en mí que no murió con Marcos». Ricardo la dejó terminar. Después se quedó quieto un momento porque algunas cosas merecen silencio antes de una respuesta. «Yo también tengo miedo», dijo él. «Tengo 47 años y nunca me permití tener nada que importara de verdad. Construí una empresa porque sabía cómo construir empresas. No sabía cómo construir otra cosa». Hizo una pausa. «El infarto fue la primera vez que me asustó el vacío de lo que había construido». Ella lo miró. «Pero no te estoy pidiendo que te quedes porque tengo miedo», dijo él. «Te estoy pidiendo que te quedes porque en los últimos 10 días aprendí lo que es despertar por la mañana queriendo que el día empiece». Desde la ventana de la cocina, la voz de Mateo llamó con el grito imperioso de bebé hambriento que no acepta ser ignorado. La tensión del momento cedió ligeramente, como sucede siempre que un bebé decide que es la hora de que él sea el centro del universo. Sofía respiró hondo. «Necesito pensar», dijo ella. «Está bien», dijo él. Ella entró. Ricardo se quedó en el patio por un momento más, con las manos en los bolsillos y el corazón en el monitor, mirando la huerta que ella había plantado y que él había regado por primera vez esta mañana como si fuera también un poco suya. Aquella noche, don Chema apareció en el portal sin aviso, como de costumbre, esta vez con una botella de mezcal de agave que había hecho él mismo y la expresión de quien tiene algo que decir y no se irá hasta decirlo. Ricardo estaba solo en el portal. Sofía había ido a dormir temprano, exhausta de la mudanza. El viejo se sentó en el banco con una familiaridad que no pedía permiso. Abrió la botella, sirvió 2 dedos en el vaso de plástico que había sacado del bolsillo y ofreció a Ricardo. «No puedo beber», dijo Ricardo. «2 dedos no matan a nadie», dijo don Chema. El cardiólogo podría discrepar. «El cardiólogo está en Guadalajara. Yo estoy aquí». El viejo tomó su propio vaso. «¿La viste haciendo las maletas?» «La vi». «Y te quedaste parado». «Hablé con ella». Don Chema lo miró por encima del borde del vaso con esos ojos de quien había visto vida suficiente para no impresionarse con ninguna decisión humana. «Hablar no es suficiente, mi hijo. A veces hay que actuar. Ella necesita tiempo para pensar». «Tiempo».
El viejo repitió la palabra con cierta ironía gentil. Yo tenía 62 años cuando mi Genoveva se enfermó de verdad. Pensé que tenía tiempo de decir todo lo que necesitaba decir, que tenía tiempo de dejar de ser terco y admitir que ella me había salvado todos los días por 40 años sin que yo hubiera tenido la decencia de decirlo en voz alta. Hizo una pausa larga. No tuve tiempo. Y ya hace 8 años que despierto por la mañana con la mitad de la cama fría y la lista entera de lo que no dije aún en la garganta. Ricardo se quedó mirando las sierras. No estoy siendo precipitado, dijo él. La conozco hace 10 días. Yo conocí a Genoveva hace 3 días cuando supe que me iba a casar con ella. El viejo se encogió de hombros. El corazón no tiene calendario, mi Ricardo, y quien ya estuvo cerca de irse sabe mejor que nadie que la vida es demasiado corta para desperdicio. Ricardo miró el vaso de mezcal que le había sido servido. Tomó los 2 dedos. El viejo sonrió con una satisfacción enorme. «Estás enamorado», dijo don Chema, con el tono factual de quien declara la hora del autobús. «Quizás», dijo Ricardo. «No es quizás, lo estás». Ricardo no lo contradijo. «Entonces ve a decírselo», dijo el viejo. Ella fue a dormir. «Entonces mañana». Don Chema se levantó, enrolló el trapo de la botella, lo puso en el bolsillo. Se ajustó el sombrero que no estaba usando porque era de noche, pero tenía el hábito del gesto. «Y no esperes a que haga todas las maletas, porque ahí se vuelve más difícil de deshacer». El viejo bajó las escaleras, atravesó el jardín, pasó por el portón azul, con la familiaridad de quien lo había frecuentado en los últimos 4 meses, tanto como en las últimas 2 semanas. La camioneta se fue en la oscuridad de la terracería. Ricardo se quedó en el portal solo con las estrellas de Jalisco y el mezcal de agave en el estómago y la certeza tranquila, asentada como el polvo después del carro, de que había dicho la verdad a Sofía Ramírez en el patio aquella tarde. No por impulso, no por nostalgia, no por confusión postinfarto, sino con la claridad específica de alguien que estuvo cerca de morir y aprendió a distinguir lo que importa de lo que solo parece importar. De dentro de la casa llegó muy bajo el sonido de Sofía tarareando. Era una canción de cuna que Ricardo había escuchado todas las noches mientras ella acostaba a Mateo. Una melodía sencilla y antigua, sin letra elaborada, el tipo de cosa que viene de algún lugar más profundo que la memoria consciente, pasada de mano en mano entre generaciones de mujeres que mecieron a sus hijos en la oscuridad. Él se quedó escuchando hasta que el sonido paró, hasta que la luz del cuarto se apagó, hasta que las sierras y las estrellas fueran todo lo que quedaba, y entonces se quedó un poco más, porque a veces la noche es el único lugar honesto que existe, y había cosas que necesitaban la noche para tomar forma. A la mañana siguiente despertó antes del sol, lo que no era inusual desde el infarto, y fue a hacer el café. La cocina estaba quieta con ese silencio específico de la madrugada que se va volviendo mañana, el azul oscuro por la ventana cambiando despacio a gris, después a rosa, después al amarillo que llegaba siempre primero por las sierras del este. Puso el café a pasar. Sacó 2 tazas. Esperó. Sofía apareció en el hueco de la cocina a las 6:02, con el cabello aún suelto y el rostro con esa cualidad específica del amanecer que las personas tienen cuando aún no han construido las defensas del día. Se detuvo cuando vio las 2 tazas en la mesa. Lo miró. Él sirvió el café sin decir nada. Ella se sentó. Bebieron el café en silencio, del lado opuesto de la mesa, con el sol entrando despacio por la ventana de la cocina, y Nabucodonosor pasando por sus tobillos con el trayecto matinal de costumbre. No necesitó ser dicho aún, pero estaba siendo dicho de la misma manera. La fiebre comenzó una tarde de sábado. Ricardo estaba en el patio arreglando una tabla suelta del corral de las gallinas. Había descubierto que el trabajo manual de bajo esfuerzo tenía el efecto de apagar el ruido de fondo de la cabeza, de manera que ninguna meditación que había intentado en la vida corporativa había logrado. Cuando escuchó la voz de Sofía llamar por el pasillo, con aquella tonalidad específica que no era pánico, pero estaba a un paso de él, entró. Jimena estaba acostada en el sofá con su mamá arrodillada al lado, la mano en la frente de la niña, y aún desde la distancia, Ricardo vio el rubor en el rostro de la niña, la respiración acelerada,
los ojos medio cerrados con la letargia pesada de fiebre alta. «¿Cuánto?», preguntó él acercándose. 39,8. La voz de Sofía estaba controlada con esfuerzo. Subió rápido. Ella estaba bien por la mañana. Ricardo fue a buscar el termómetro. Confirmó. 39,9 ahora. ¿Tienes antibiótico aquí? Tengo amoxicilina, pero el frasco es antiguo y está casi al final del plazo. No sé si es el adecuado. Voy a buscar a la farmacia del pueblo. La farmacia cierra el sábado a mediodía. Ella miró el reloj en la pared. Son las 2. Ricardo tomó el celular. Llamó al médico que le había indicado el doctor Ernesto Robles para casos de emergencia en la región. Cayó directo en buzón de voz. Llamó de nuevo. Lo mismo. ¿En el pueblo hay un médico? Había. El doctor Everardo fue a Guadalajara a principios de semana para una cirugía de rodilla. Doña Chole me dijo que regresa el lunes. Ricardo fue hasta la ventana de la sala. Afuera la tarde estaba pesada, el cielo con ese color de plomo oscuro que anunciaba lluvia fuerte. Él conocía el tramo de carretera entre la hacienda y el pueblo. Había una bajada larga y estrecha que con lluvia pesada se volvía un problema serio. «Voy a intentar la carretera de cualquier manera», dijo él. «La ciudad tiene hospital. La carretera». Sofía fue hasta la ventana al lado de él. Se quedó mirando el cielo. Cuando esa nube se abre, la bajada del Cerro del Campanario se vuelve un arroyo. El año pasado se deslizó y quedó bloqueado 3 días. Como en respuesta, el trueno vino de lejos. Un golpe grave y profundo que el valle repitió y amplificó. Y entonces, la lluvia comenzó. No con aviso de llovizna, sino directamente, con la decisión de quien había estado guardando agua por semanas. Ricardo se quedó mirando la lluvia por un momento. Después regresó a donde estaba Jimena. La niña tenía los ojos abiertos ahora, pero con ese enfoque perdido de la fiebre alta. Ricardo se arrodilló al lado del sofá. «Jimena». «Tío Rick», dijo ella, con una voz pequeña y extraña. «Estoy caliente». «Lo sé, va a pasar». Él habló con una calma que no era fingida. Era el tipo de calma que viene de enfocarse enteramente en lo que está enfrente. «Vamos a cuidarte. Mi cabeza está pesada. La fiebre hace eso. Tenemos que bajarla». Sofía había ido a buscar paños. Regresó con una palangana de agua fría y paños blancos. Se instalaron a ambos lados del sofá, y la noche que comenzó en ese momento fue una de las más largas que Ricardo había vivido. Paños fríos en la frente, cambiados cuando se calentaban. La fiebre subió a 40. Sofía le dio la amoxicilina que tenía. La dosis justa, ella la sabía de memoria, y se quedó mirando el reloj como si mirándolo atentamente pudiera hacer que el tiempo pasara más rápido. La lluvia no paró. Era una de esas lluvias de sierra que parecen tener rabia del mundo, pesada y constante, y el ruido en el techo de lámina era una presencia física en el espacio. Mateo durmió en la primera parte de la noche sin saber que había crisis. Ricardo fue a verificar 2 veces, acomodó la cobija, volvió a la sala. Alrededor de las 11 de la noche, Jimena comenzó a delirar. Era un delirio bajo, semiarticulado. Ella llamaba por el nombre de su papá, que Ricardo sabía que era Marcos, y a veces reía de cosas que solo ella veía, y a veces se quedaba demasiado quieta de una manera que hacía que Sofía le pusiera la mano en el pecho para verificar si respiraba. Ricardo aprendió aquella noche que la cosa más difícil del mundo no era firmar contratos bajo presión ni tomar decisiones con decenas de empleos en la balanza. Era quedarse de rodillas al lado de una niña con fiebre y no poder hacer nada más que cambiar paños fríos y esperar. Sofía tenía el rostro blanco y las manos temblorosas, pero la voz firme. Siempre que Jimena despertaba del delirio y la llamaba, ella estaba allí con la respuesta correcta, con el tono correcto, con la mano correcta en la frente. Era la firmeza de quien ya había soportado cosas peores y había sobrevivido, y que por eso sabía que tenía que sobrevivir a esto también. Pero alrededor de la 00:30, la firmeza comenzó a resquebrajarse. Jimena llamó a su papá de nuevo, esta vez con más claridad, y esta vez dijo, «Papi, quédate aquí, no te vayas, papi». Y Sofía, que había aguantado todo con la columna recta, se dobló ligeramente hacia adelante como si hubiera recibido un golpe invisible. Ricardo estaba del otro lado del sofá. Sin pensar, pasó el brazo alrededor de los hombros de ella. Ella se puso rígida por un segundo.
el reflejo de quien no está acostumbrada a ser amparada, que aprendió a no esperar apoyo porque esperar y no encontrar duele más que no esperar. Pero el brazo de Ricardo no se movió. Era firme y tranquilo y estaba allí. Y después de un segundo que fue largo, ella se desmoronó ligeramente, apoyando la cabeza en el hombro de él con el tipo de entrega que no es debilidad, sino lo opuesto a la dureza innecesaria. «Ella va a estar bien», dijo él. «No sé». La voz de Sofía era pequeña. «La fiebre no ha bajado. La amoxicilina necesita tiempo para empezar. Ella tiene la medicación, nos tiene a nosotros aquí, ella es fuerte». Hizo una pausa. «Es hija tuya. Es la niña más terca y más viva que he visto». Sofía soltó un sonido que era mitad risa y mitad sollozo. «2 años sola con esto», dijo ella en voz muy baja, «cada vez que se enferma, cada fiebre, cada susto, sin tener a nadie que se quedara despierto al lado». «Ahora tienes», dijo él, y fue tan simple así que dicho que Sofía se quedó quieta por un momento, después levantó la cabeza y lo miró con una expresión que Ricardo no había visto en ella aún. Vulnerable, sin defensa, abierta sin protección, el rostro de alguien que está dejando que alguien vea. La fiebre de Jimena se dio a las 3:45 de la mañana. Fue gradual. Sofía fue al termómetro a las 3 y tenía 39,2. A las 3:30, 38,6. A las 3:45, 38 exacto. El margen de preocupación real había pasado. La niña estaba durmiendo ahora con una respiración regular, el rubor disminuido, las mejillas menos quemando. Sofía puso la mano en la frente de su hija y se quedó allí por un largo tiempo sin decir nada. Ricardo estaba sentado en el sillón al lado, de espaldas ligeramente curvadas, los codos en las rodillas, tan agotado como ella y tan aliviado como ella. La lluvia había disminuido afuera a un silbido suave. Entonces Jimena abrió los ojos. Se quedó mirando el techo por un momento, con esa cualidad de quien está regresando de algún lugar. Después giró la cabeza hacia su mamá. «Mami», dijo ella con una voz pequeña y ronca. «Hola, mi amor». Sofía tenía las 2 manos en la cara de su hija. «¿Cómo estás?» «Tuve un sueño con mi papi». Sofía cerró los ojos por un segundo. «Sí», dijo ella suavemente. «Él estaba aquí, en el sueño». Jimena miró la sala como si viera el sueño aún. «Él dijo que todo está bien, que puedes dejar que el tío Rick nos cuide». La niña giró la cabeza hacia Ricardo, que estaba parado en el sillón con aquellas palabras llegando despacio como agua fría. «Mi papi dijo que eres bueno». Ricardo no pudo hablar por un momento. Sofía lo estaba mirando por encima de la cabeza de su hija, con los ojos demasiado brillantes para ser contenidos. Con la expresión de alguien que está siendo atravesada por demasiadas cosas al mismo tiempo, dolor y alivio, y algo que no tenía nombre fácil, algo que es el momento exacto en que una puerta que había sido cerrada con llave comienza a abrirse por dentro. «Tío Rick», dijo Jimena con la voz de quien está adormeciéndose de nuevo, «dame un beso en la frente». Ricardo se levantó del sillón, llegó hasta la niña, dobló las rodillas y depositó un beso suave en la frente aún ligeramente caliente de la niña, que suspiró con la satisfacción de misión cumplida y cerró los ojos. Cuando él se enderezó, Sofía estaba de pie del otro lado del sofá. Había un espacio muy pequeño entre ellos. «Bésame», dijo ella, con una voz que era lo opuesto a la vacilación. Era la voz de alguien que esperó lo suficiente y sabe que esperar más sería desperdicio. Antes de que pierda el valor de nuevo. Él la besó despacio, con la delicadeza de quien sabe que alguna cosa puede romperse, y ella profundizó el beso con todo lo que había guardado durante 2 años de soledad, con toda la esperanza que había creído haber perdido y que había encontrado en una casa abandonada pintada de azul, en un jardín que había hecho con sus propias manos, en un sofá prestado por el destino que se había convertido en el centro de una vida reconstruida. La lluvia afuera había parado completamente. Las sierras de Jalisco estaban mojadas y silenciosas y llenas de estrellas, y Nabucodonosor, que había observado toda la noche desde su puesto habitual en el sillón de la esquina, bostezó con la serenidad de quien no estaba sorprendido con nada. La mañana después de la fiebre de Jimena llegó con una cualidad diferente a todas las mañanas anteriores. No era solo el sol entrando por la ventana más brillante de lo habitual,
que era el sol de después de la lluvia, lavado y nítido como cristal nuevo. Era la cualidad del espacio entre las dos personas que se movían por la cocina preparando el café. Una cualidad que las personas que nunca sintieron no saben describir, pero las personas que ya sintieron reconocen inmediatamente. La cualidad de después del beso, después de la noche al lado, después de decir la verdad en voz alta. Sofía hizo el café. Ricardo cortó las frutas. Jimena, recuperada con la velocidad milagrosa que los niños tienen, estaba en el banquito tarareando para la muñeca, con las mejillas de vuelta a su rostro y los ojos brillantes, como si la fiebre de 40 grados hubiera sido solo una breve inconveniencia del universo. Mateo estaba en la silla alta, destruyendo un plátano con entusiasmo quirúrgico. Ellos no hablaron sobre el beso directamente, pero había una nueva forma de mirarse. Ya no como personas que están evitando mirarse, sino como personas que miran y no desvían porque ya no hay razón para desviar. Después del café, mientras los niños estaban en el patio y la mañana estaba quieta, Ricardo dijo: «Quiero que te quedes». Sofía estaba lavando las tazas de espaldas a él. Paró el movimiento por un segundo. Después continuó. «Soy viuda con 2 hijos pequeños», dijo ella al enjuagar. «Tú eres empresario de Guadalajara». Era empresario de Guadalajara. Ahora soy un hombre con una hacienda en Jalisco y un médico que me mandó a quedarme quieto por 2 meses. 2 meses pasan. Lo sé. Él fue hasta el fregadero, se quedó al lado de ella. No estoy proponiendo 2 meses, estoy proponiendo lo que venga después. Ella apagó la llave del agua. Se quedó con las manos en el escurridor por un momento sin voltearse. «Tengo miedo», dijo ella por segunda vez. Pero esta vez la voz era diferente. Era la voz de alguien que está diciendo el miedo no para parar, sino para no fingir que no existe. «Yo también», dijo él, «pero prefiero tener miedo contigo que quedarme tranquilo solo». Ella se volteó. No dijo nada por un momento. Solo lo miró con esos ojos grandes y oscuros que había aprendido a leer, pero que aún tenían capas que él tardaría en alcanzar, y él entendió que tiempo era exactamente lo que pedía. «Déjame pensar de verdad», dijo ella. «No por miedo, de verdad». «Está bien», dijo él. Y fue porque él había aprendido en esas semanas en Jalisco que algunas cosas no se aceleran, que presionar lo que necesita tiempo es el mismo error que plantar y arrancar antes de que crezca. El mismo día, don Chema apareció a las 11 de la mañana con la camioneta llena de buenas intenciones y doña Chole en el asiento del pasajero, y cuando Sofía abrió el portón con Jimena en brazos, el viejo no necesitó más de 5 segundos para leer lo que estaba diferente. «Sucedió», dijo él a doña Chole, como si comentara el resultado de algo que había apostado. Doña Chole apretó las manos con la satisfacción de árbitro que pitó bien. «Don Chema», dijo Sofía con una resignación afectiva. «Buena noticia es buena noticia», dijo el viejo, bajando de la camioneta con una agilidad que contradecía los 70 años. «Vine a traer huevos frescos y a saber cómo está Jimena». Doña Chole se preocupó con la fiebre. Doña Chole no sabía de la fiebre hasta que usted le llamó a las 8 de la mañana, dijo Sofía. «Comunidad que se cuida», dijo don Chema con serenidad total. Ricardo había salido al portal al sonido de las voces y encontró al viejo mirándolo con la sonrisa tranquila de quien reconoce en el rostro de otro hombre lo que es mirar al mundo después de haber decidido alguna cosa. «¿Cómo está el corazón?», preguntó don Chema. «Mejor que nunca», dijo Ricardo. El viejo asintió como si eso confirmara todo. Sofía pensó por 4 días. Ricardo supo que estaba pensando porque había una cualidad de atención en los ojos de ella cuando se miraban, como si ella estuviera evaluando algo con la seriedad de quien no toma decisiones a la ligera. Ella no se quedó más distante. Era casi lo opuesto. Había una proximidad nueva en la forma de estar en el mismo espacio, como si el beso hubiera disuelto una pared de cristal que existía antes sin que ellos supieran nombrarla. En la 5ª noche después de la crisis de la fiebre, estaban los dos en el portal después de que los niños durmieron, el lugar que se había convertido en el territorio de las conversaciones que importaban, con Nabucodonosor entre ellos como árbitro y las sierras al fondo como testigo. Y Sofía dijo:
Tengo miedo de que te arrepientas. ¿De qué? De una viuda con 2 hijos en una casa que no es suya, sin empleo fijo, sin nada de extraordinario que ofrecer. Ricardo la miró con una expresión que no era irritación, pero era firme. Tú transformaste una propiedad abandonada en un lugar que huele a comida y flores y risas de niños. Criaste 2 hijos sola durante 2 años, sin perder la dignidad ni un solo día. Plantaste una huerta, cuidaste gallinas, pintaste un portón de azul en medio del invierno porque quisiste tener color en la vida. Hizo una pausa. ¿Qué hay de no extraordinario en eso? Ella se quedó mirándolo. Además, dijo él, Mateo me llamó papá. Él llama así a cualquier hombre. Sigue llamándome. Ella parpadeó. Y Jimena me dio un nombre porque el mío era demasiado largo. Él hizo una pausa. Nadie nunca me dio un apodo en la vida, en 47 años. Sofía miró las sierras por un momento. Sabes que esto no va a ser fácil, dijo ella. 2 hijos pequeños no son fáciles. Yo no soy fácil. Nunca quise fácil, quise real. Ella volvió a mirarlo. Había una resolución en los ojos de ella que no había estado allí 5 días atrás. No la resolución de quien decidió por impulso, sino de quien fue hasta el fondo del miedo, lo miró y eligió de cualquier manera. Entonces quédate, dijo ella. Si quieres quedarte, quédate. Ricardo se quedó quieto por un momento. Tengo una propuesta mejor, dijo él. Ella frunció el ceño ligeramente. Él se levantó del banco. Se quedó de pie en el portal, bajo las estrellas de Jalisco que eran más estrellas que en cualquier lugar del mundo, y no había anillo porque no había tenido oportunidad de comprarlo ni plan elaborado porque no era el tipo de hombre que planeaba ese tipo de cosas, y la propuesta salió como todas las cosas verdaderas salen, simple, directa, sin adorno. Sofía Ramírez, quédate aquí no como huésped y no como inquilina, quédate como esposa. El silencio que siguió fue del tipo que no es vacío sino lleno, lleno de las sierras, de las estrellas, del ruido distante de una rana en algún charco del patio, del ronroneo bajo de Nabucodonosor. Ella se quedó mirándolo por un tiempo que pareció largo pero probablemente fue corto. Sin anillo, observó ella, con una voz que estaba intentando ser seria, pero había cedido a algo más suave. Sin anillo, confirmó él, pero con la huerta, las gallinas, el gato, el portón azul y la intención completa. Ella se levantó del banco. Se acercó a él, puso las manos en el pecho de él, en el lugar exacto donde había posado los dedos sin querer semanas atrás y retirado demasiado rápido. Y esta vez no las retiró. Está bien, dijo ella. Quédate entonces. Él colocó las manos por encima de las de ella. Quédate tú también. Me quedo. La noticia se esparció por el pueblo de Jalisco con la velocidad específica de las buenas noticias en lugares donde todo el mundo se conoce, que es considerablemente más rápida que la velocidad de la luz. Antes de que el sol del día siguiente estuviera en lo alto, don Chema había pasado por el portón azul con el rostro partido de sonrisa y la propuesta ya formada. Boda la semana siguiente. El salón del tendajón prestado. El padre Javier disponible el jueves. El viejo había verificado la agenda antes de venir, lo que sugería que había verificado incluso antes de saber que había necesidad de verificar. Pastel de bodas por doña Lupe, que había hecho pastel para 30 bodas en el pueblo y nunca había fallado uno. Flores del propio jardín de la novia. La semana que viene es muy rápido, dijo Sofía. No lo es, dijo don Chema con absoluta convicción. Ustedes ya han perdido suficiente tiempo. Doña Chole apareció a las 10 de la mañana con doña Tere, que bordaba, y doña Rosa, que cosía, y sin que nadie pidiera formalmente comenzó una movilización comunitaria que Ricardo observó con la sensación de haber entrado en un movimiento que tenía velocidad y dirección propias y no necesitaba liderazgo externo. Jimena se quedó en la orilla de las conversaciones adultas con los ojos brillantes, absorbiendo todo. Al final de la mañana, cuando los adultos finalmente se dispersaron para resolver las tareas que habían sido distribuidas, con una eficiencia que rivalizaba cualquier reunión corporativa que Ricardo había presidido. La niña apareció en el portal donde él estaba sentado con la muñeca en el brazo. «Tío Rick», dijo ella. ¿Ahora va a ser papá Rick?» Ricardo se quedó mirando a la niña por un momento. Sintió el corazón latir.
Contó como siempre, pero esta vez no porque estuviera monitoreando, solo porque estaba atento a todo lo que el corazón decía ahora que había aprendido que el corazón decía cosas que valían la pena escuchar. «Si tú quieres», dijo él. La niña consideró con la seriedad habitual. Entonces dio media vuelta y fue corriendo a llamar a su mamá para contar algo que claramente no podía esperar. Ricardo se quedó en el portal solo por un momento, con Jalisco a su alrededor, las sierras, las flores, el olor a tierra mojada aún de la lluvia de la semana pasada, y pensó que había llegado a aquella hacienda queriendo descanso y silencio y el vacío organizado de un hombre que había huido de su propia vida. Y había encontrado exactamente lo opuesto a todo eso, y era exactamente lo que necesitaba. El jueves de la boda llegó con el cielo abierto y sin nubes, el tipo de día que la región de las sierras ofrece cuando quiere, generoso, dorado, con el aire limpio que viene de altitud y de paz. El pueblo de Jalisco se había movilizado con una seriedad que rivalizaba las grandes producciones. Don Chema había barrido el salón del tendajón la víspera y empujado los estantes hacia las paredes, creando un espacio que no era grande pero era suficiente y que doña Chole había decorado con tela azul y blanca colgada del techo, creando una atmósfera que era sencilla y bonita de la manera que solo las cosas hechas con afecto consiguen ser. Las flores venían del jardín de la novia, los girasoles que Sofía había plantado al lado de la cerca, cosechados temprano por la mañana, con el rocío aún en los pétalos, arreglados en botellas de vidrio esparcidas por las mesas. El pastel había sido hecho por doña Lupe con 3 días de anticipación y estaba refrigerado en casa de ella, de vainilla con cobertura de leche condensada, con flores de pasta de azúcar hechas a mano por una nieta de ella que tenía talento para eso. Vino para el salón la mañana de la boda envuelto en velo blanco y con la expresión de objeto de orgullo colectivo que era. Sofía se arregló en el cuarto principal de la casa, que había vuelto a ser el cuarto principal sin discusión formal. Las cosas se habían ajustado naturalmente como el agua encontrando su nivel. Doña Tere había ajustado una blusa de encaje que había pertenecido a su hija, guardada en una caja desde la propia boda de la hija, que había cedido generosamente cuando supo de la situación. Era una blusa sencilla de lino blanco con detalles de encaje en las mangas, que combinaba con una falda floral que Sofía poseía y que nadie había asociado a boda antes, pero que quedaba exactamente bien. Doña Rosa había cosido para Jimena un vestidito de tela de manta azul que combinaba con el portón. La niña había exigido eso con una convicción que dejaba claro que no había margen para negociación. Ricardo se arregló en el cuarto de atrás con la camisa blanca que había traído en la maleta y nunca había usado, un pantalón de color neutro, sin corbata. Cuando salió al portal para esperar, don Chema lo miró de pies a cabeza con la expresión de jurado que delibera. «Está chido», dijo el viejo. «Gracias. Sofía va a estar preciosa. Lo sé. Estás nervioso». «No estoy». Don Chema lo miró con el ojo entrenado de 70 años de lectura humana. «Claro que sí», dijo él con ternura. Ricardo decidió no argumentar más. El trayecto hasta el salón se hizo a pie, porque todo en el pueblo de Jalisco que importaba quedaba a distancia de pie, y porque era el tipo de tarde que pide ser caminada. Don Chema caminó al lado de Ricardo. Sofía vino con Jimena de un lado y Mateo en brazos. Y cuando Ricardo la vio saliendo por el portón azul con la blusa de lino blanco y el cabello recogido con flores del jardín, sintió aquel apretón en el pecho que el monitor cardíaco había registrado semanas atrás, pero que ahora él sabía distinguir con precisión del infarto. Era lo opuesto al infarto, era vida corriendo en el lugar correcto. El padre Javier los esperaba en el salón con la estola y el misal, y la expresión de quien está haciendo exactamente lo que fue hecho para hacer. Era un padre bajo y redondo, con cabellos blancos y lentes de armazón grueso, que había bautizado a la mayoría de los niños del pueblo en los últimos 20 años y que conocía el nombre de todos los presentes. Se equivocó en el nombre del novio 2 veces. La primera vez dijo Reinaldo, la segunda dijo Roberto, lo que hizo que Jimena riera tan fuerte que la mitad del salón rió con ella. «Roberto no», dijo Jimena con autoridad. «Es tío Rick, que es Ricardo, pero Roberto es muy largo». El padre Javier ajustó los lentes y continuó con la dignidad intacta.
En medio de los votos, Mateo decidió que se había quedado quieto tiempo suficiente e inició un monólogo entusiasta que incluyó varios «papá», dirigidos de manera inequívoca a Ricardo, lo que hizo que Sofía apretara los ojos rápidamente antes de continuar su discurso, y hizo que Ricardo, por primera vez en décadas, sintiera que los ojos estaban haciendo algo que no habían hecho desde que no sabía cuándo. Jimena tiró las flores que sostenía cuando intentó agarrar el velo de su mamá que se estaba cayendo. No había velo. Ella había inventado el velo. Y después se quedó mirando las flores en el suelo con una expresión filosófica antes de decidir que estaban bien allí y dejarlas. El pastel se derritió ligeramente con el calor de la tarde porque el salón tenía una ventana que no cerraba del todo. Doña Lupe se quedó mortificada. Todos dijeron que estaba delicioso porque estaba de hecho delicioso. Don Chema hizo un brindis con el mezcal de agave que había traído sin pedir autorización y el discurso fue corto y perfecto. La vida a veces cierra todas las puertas de golpe para que uno deje de usar puertas y empiece a usar ventanas. Salud por los novios y que estas sierras guarden a esta familia por muchos años. Todo el pueblo bebió. El doctor Ernesto Robles, si lo supiera, tendría opiniones sobre los 2 dedos de mezcal del novio, pero el doctor Ernesto Robles estaba en Guadalajara y Jalisco estaba en Jalisco. La boda más imperfecta y más perfecta que cualquiera de ellos había vivido terminó con el sol poniéndose por las sierras y Jimena durmiendo en el hombro de Ricardo en el camino de regreso, pesada como una piedra, con las flores de manta arrugadas en el chongo y la muñeca al hombro. Mateo ya había dormido antes del brindis. Don Chema caminó detrás de ellos una parte del camino antes de doblar para su propia calle, silbando. Llegaron al portón azul en el azul del final del día. Sofía se detuvo antes de entrar. Se quedó mirando el portón por un momento. «Fue Jimena quien escogió este color», dijo ella. «Lo sé. Cuando llegué aquí la primera vez, ella tenía 3 años y dijo que azul era el color del cielo y que la casa debía combinar con el cielo». Ella tocó la madera pintada con la punta de los dedos. Yo creí que estaba siendo niña, pero ella tenía razón. Ricardo empujó el portón. «Ella siempre tiene razón», dijo él. Entraron. Los meses que siguieron fueron construidos sobre la base que aquellas semanas habían lanzado, pero con la solidez que solo el tiempo cotidiano da. El tipo de solidez que no viene de eventos dramáticos, sino de la suma de mañanas de café, de tardes de huerta, de noches de lectura en voz alta, de cenas donde Mateo intentaba robar comida del plato del vecino y Jimena contaba historias que nadie había pedido y que todos querían escuchar. Ricardo pasó el plazo de 2 meses del doctor Ernesto Robles sin darse cuenta de que había pasado, no porque hubiera olvidado el corazón, sino porque el corazón había dejado de ser la cosa más preocupante en la sala y había vuelto a ser solo el corazón, latiendo regular, contento. El doctor Ernesto Robles vino personalmente a Jalisco para la consulta de seguimiento, un viaje que había dicho ser solo profesional, pero que incluyó visita al tendajón de Don Chema y 3 horas de conversación en el portal con una expresión crecientemente desconcertada de quien esperaba encontrar un paciente en recuperación y encontró un hombre completamente diferente de lo que había mandado para allá. «Los exámenes están mejor de cualquier pronóstico que yo hubiera dado», dijo el médico, mirando las hojas del informe con los lentes en la punta de la nariz. «Presión normal, frecuencia cardíaca estable. Los niveles que estaban alterados volvieron a lo esperado». «El reposo ayudó», dijo Ricardo. Dijo. El doctor Ernesto Robles lo miró por encima de los lentes. Evaluó el portal, el jardín, Jimena corriendo en el patio, Mateo en el pasto intentando alcanzar al gato, Sofía en la huerta con las manos en la tierra. «Claramente», dijo el médico, en un tono que contenía exactamente cuánto había entendido de lo que estaba viendo. La decisión sobre la empresa había sido tomada con la calma de quien ya sabe la respuesta antes de formalizar la pregunta. Ricardo había llamado al abogado 2 semanas después de la boda y había iniciado el proceso. Cecilia del Valle había llevado la propuesta a los inversionistas como había dicho que haría, y había compradores. Siempre había compradores cuando la empresa tenía los números que aquella tenía.
El proceso llevó meses, como los procesos llevan, con papeles y negociaciones y revisiones que Ricardo acompañaba por teléfono y por computadora, con la distancia de quien ya se había desapegado antes de firmar. El dinero era suficiente, más que suficiente, para lo que Ricardo había comenzado a dibujar para la hacienda, no en la grandiosidad de proyectos corporativos, sino en una escala humana. Ampliar la huerta para producción que la cooperativa local había demostrado interés en comprar, recuperar el granero que estaba al fondo de la propiedad, con estructura para recibir turistas rurales eventualmente, contratar a Don Chema como consultor informal sobre lo que la región necesitaba y lo que no necesitaba. Eran planes de alguien que había cambiado la construcción de lo más grande por el cultivo de lo real. La carta del abogado llegó una mañana de sol pleno. Ricardo estaba en la cocina cuando el cartero, Toño, que venía a la hacienda desde que Sofía había llegado y había adoptado a la familia como su ruta favorita, tocó el portón. Sofía fue a buscar el sobre. Lo trajo para él con la expresión de quien sabe lo que es. Él lo abrió, leyó. La venta había sido concluida. El valor había sido transferido a la cuenta. La empresa que había sido suya por 12 años había pasado a otras manos con toda la formalidad que el mundo de los negocios exige, y aquel capítulo estaba cerrado con la precisión limpia de un párrafo con punto final. Ricardo se quedó mirando la carta por un momento. Después dobló el papel con cuidado, lo puso en el sobre, colocó el sobre la mesa. Miró por la ventana al patio donde el sol golpeaba la huerta y las gallinas circulaban con autoridad. Y Jimena había inventado un circo para Nabucodonosor que claramente no tenía interés en participar, pero estaba tolerando por educación. «Estás libre», dijo Sofía a su lado. «Estoy», dijo él. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él. El gesto se había vuelto natural, tan natural como el café de la mañana y el silencio del portal por la noche. Ricardo pasó el brazo alrededor de ella. «Hay una cosa que necesito contarte», dijo Sofía con una voz que tenía una cualidad diferente, vacilante y suave al mismo tiempo, como cuando alguien trae una noticia que no sabe exactamente cómo empezar. Él la miró. Ella tenía el rostro volteado hacia la ventana, pero con una sonrisa que estaba creciendo de adentro hacia afuera, el tipo que no puede ser controlado porque es demasiado grande para el rostro. «Fui al doctor la semana pasada», dijo ella. Ricardo se quedó muy quieto. La doctora Gracia dijo que todo está bien. Ella finalmente se volteó hacia él. Los ojos estaban brillantes con el brillo que él había aprendido a distinguir. No era tristeza, era la otra cosa, la cosa que desborda cuando es demasiado grande para ser contenida. Dijo que por el tamaño debe haber sucedido en noviembre. Ricardo la miró por un momento sin decir nada. Noviembre había sido el mes en que la fiebre de Jimena había pasado, en que la lluvia había parado, en que las sierras de Jalisco estaban llenas de estrellas. Él colocó la mano muy despacio sobre el vientre de ella. Sintió bajo la palma, no al bebé aún, era demasiado pronto para eso, pero sintió la realidad de aquel espacio, de aquella vida que estaba comenzando, de lo que aquello significaba. El empresario que había llegado a aquella hacienda queriendo descansar y huir, cerró los ojos por un momento. Pensó en el infarto, en el monitor cardíaco, en el doctor Ernesto Robles diciendo que era la segunda oportunidad. Pensó en el portón azul que había encontrado en vez del portón descolorido que había dejado, en el café exactamente perfecto, en la niña que le había dado un apodo, en el bebé que había dicho papá mirándolo a los ojos, en la mujer que había escrito que él la hacía recordar que estaba viva. Pensó que había llegado queriendo silencio y había encontrado lo opuesto al silencio. Había encontrado ruido de niños y gallo por la mañana, y gallina en el corral, y gato gordo en el portal, y vecino sin ceremonia, y padre que se equivoca en el nombre, y pastel que se derrite con el calor, y noche de fiebre y lluvia de sierra y estrellas, y el olor a tierra y café y jabón de coco, y la risa específica de Sofía, que se había escapado antes de ser contenida aquella tarde en la cocina, y que él había guardado como si fuera la cosa más valiosa que había escuchado en 47 años de vida. Había encontrado exactamente eso, y finalmente, con la mano sobre el vientre de su esposa en la cocina llena de sol y con la carta doblada sobre la mesa, con Jimena inventando un circo allá afuera y Nabucodonosor tolerando con dignidad,
Y Mateo intentando comer tierra que Sofía necesitaría ir a quitar en 3 minutos, el empresario que casi murió solo en una oficina fría, entendió lo que el doctor Ernesto Robles había querido decir cuando habló de segunda oportunidad. No era segunda oportunidad de descansar, era segunda oportunidad de vivir. Abrió los ojos, miró a Sofía. ¿Va a ser niño o niña?, preguntó él. Ella abrió los brazos, rendida a la sonrisa que había dejado de intentar contener. Aún no sé. Está bien, dijo Ricardo. Tenemos tiempo de descubrirlo. Y eran tan simples y verdaderas esas palabras, tenemos tiempo, que ninguno de los dos necesitó añadir nada más. Afuera, por el patio soleado, Jimena gritó que Nabucodonosor había finalmente entrado en la caja del circo, y Mateo gritó de felicidad por Nabucodonosor, y las gallinas cacarearon desde el corral, sin entender el motivo, pero dispuestas a participar, y el sol de Jalisco golpeaba en todo con la generosidad específica de los días que guardan dentro de sí todos los otros días que vendrán. Queridos oyentes, si esta historia de Ricardo y Sofía tocó su corazón como tocó el nuestro al escribirla, entonces saben que a veces las mejores cosas de la vida llegan sin aviso, sin plan, por una puerta que ni sabíamos que existía. Un portón azul en medio de una terracería puede ser el comienzo de todo. Suscríbanse al canal para recibir una historia nueva todos los días, porque tenemos mucho más que contar, y cuéntenos aquí en los comentarios de qué ciudad están viendo. Queremos saber hasta dónde están llegando estas historias. Y si esta narrativa los hizo sonreír o les apretó el corazón, dejen su like antes de irse, porque cada like nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Hasta la próxima, chavos.